Queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio, en la primera parte, un texto muy actual en la Iglesia y que los dimes y diretes han dado lugar a mucha confusión en los fieles. Por eso quería dedicar esta homilía a clarificar esa confusión que no debería de existir. Lo primero es que voy a ceñirme, a apoyarme en dos encíclicas muy importantes de la Iglesia Católica: la Familiaris Consortio del Papa Juan Pablo II, que habla de este tema, y la Amoris Laetitiae del Papa Francisco, que justo también trata de este mismo tema. Y algunos se han atrevido a decir que entre el magisterio de San Juan Pablo II y el del Papa Francisco hay contradicción. No es así. Son dos encíclicas que toman el mismo tema, aunque no de la misma manera, pero coinciden en el magisterio. Vamos a comprobarlo. Primero les voy a leer el número 84, nada más que 2 párrafos del texto de la Familiaris Consortio. La Iglesia, no obstante, fundándose en la Sagrada Escritura, reafirma su praxis de no admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez. Son ellos los que no pueden ser admitidos, dado que su estado y situación de vida contradicen objetivamente la unión de amor entre Cristo y la Iglesia, significada y actualizada en la Eucaristía. Hay además otro motivo pastoral. Si se admitieran estas personas a la Eucaristía, los fieles serían inducidos a error y confusión acerca de la doctrina de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Y ahora habla del sacramento de la confesión. La reconciliación en el sacramento de la penitencia, que les abriría el camino al sacramento de la Eucaristía, puede darse únicamente a los que, arrepentidos de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, como por ejemplo la educación de los hijos, no pueden cumplir la obligación de la separación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, o sea, de abstenerse de los actos propios de los esposos, es decir, como hermano y hermana. Entonces, en este caso, dice Juan Pablo II, podrían acceder a la confesión y a la comunión, salvando que no haya escándalo, que es lo que hemos dicho en el párrafo anterior. Vamos a ver ahora lo que nos dice el Papa Francisco en la Amoris Laetitia. Me la he leído frase por frase, con detenimiento y sacando apuntes, o sea que sé de lo que hablo. El Papa Francisco, en el texto mismo de la encíclica, nunca dice que los divorciados vueltos a casar puedan, les sea lícito tener relaciones sexuales, diríamos tener la intención de tenerlas, y después acceder sin ningún arrepentimiento al sacramento de la Eucaristía y la confesión. Nunca dice eso. Más al contrario, dice que él no tiene ninguna intención de cambiar la doctrina de la Iglesia, ni de rebajar lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio, que lo acabamos de escuchar en el Evangelio de hoy. Visto esto, el Papa Francisco dice 3 cosas. Primero, que no se puede juzgar a nadie en su interior. Es decir, que no porque una persona viva objetivamente en pecado grave porque está haciendo algo que está muy mal, no por eso ha de suceder siempre que esa persona interiormente está en pecado mortal, porque de lo interno solo juzga Dios.
Puede ser que esas personas que están así en convivencia, como convivientes, pues estén de buena fe porque han tenido muy mala instrucción, no han conocido la verdadera doctrina de la Iglesia, la ignorancia, etc. Por lo tanto, no se puede juzgar lo interior. Segunda cosa que dice el Papa Francisco: cabe que en casos concretos, particulares, puedan personas que no están casadas por la Iglesia, es decir, divorciados vueltos a casar o convivientes, que reciban la confesión y la comunión, pero que eso lo tiene que ver en particular cada sacerdote. Y por supuesto eso teniendo en cuenta que tienen que vivir como hermanos, o por lo menos intentarlo. Y dice el Papa Francisco que si alguna vez no lo consiguen y caen, pues la misericordia de Dios es infinita, pueden confesarse otra vez y pueden otra vez intentar el estar en continencia, como es su debido. Y esto está completamente, diríamos, en coincidencia con Juan Pablo II. Y tercera cosa que dice el Papa es, bueno, esto ya lo he dicho antes, que el sacerdote es el que debe supervisar estas excepciones y vigilar qué medios se han de poner para que el peligro próximo de pecar de un hombre y una mujer en una sola casa sin casarse por la Iglesia, qué medios hay que poner para evitar ese peligro próximo o hacerlo más remoto. Eso ya tiene que verlo el sacerdote, no tanto la parejita que diga, bueno, según nos hemos puesto de acuerdo, vemos que estamos haciendo bien. No. Tiene que verlo un sacerdote de recta doctrina en conformidad con el magisterio de la Iglesia. Esas son las tres cosas que dice el Papa Francisco, que nada más es determinar cosas que ya estaban sabidas antes. Yo les voy a poner un poquito mi testimonio personal cuando he estado en Perú, sobre todo en Lima. Me ha tocado visitar muchas casas, hay allí muchísima gente que vive conviviente y a veces pues he visto las circunstancias y he dado todos los sacramentos, desde la comunión, la confesión y la unción de los enfermos, porque eran personas que estaban en peligro grave de muerte, a personas que no se podían separar. Y les he dicho, bueno, si tienen otra habitación, por lo menos pónganse a dormir uno en una habitación y otro en otra, y comprométanse a vivir como hermano y hermana. Entonces, eso hay casos en que es posible, en que es incluso necesario, porque no pueden más. Había una cosa más que tenía en la cabeza y se me fue. Bueno, pero creo que lo más importante es lo que acabo de decir. Pidamos a la Virgen Santísima que esta doctrina tan clara en sí sea conocida de muchos, para que se evite toda confusión y tergiversación de lo que nos dice Dios Jesucristo a través de nuestra querida jerarquía. Ah, sí, ya me acordé lo que se me olvidaba. Perdonen, esto es un segundo. ¿Y qué tienen que hacer los que viven casados, divorciados y vueltos a casar civilmente? Si viven como hermanos, ¿cómo tienen que recibir la comunión? Evitando el escándalo. ¿Y cómo se evita? Por ejemplo, comulgando allí en una iglesia donde nadie conozca su condición de convivientes. Porque si conociera la gente su condición de convivientes y comulgan delante de todos, se comete un pecado grave de escándalo, porque la gente va a decir, esos que yo sé que son convivientes, el Padre, que también lo sabe, les da la comunión, y en público. Por lo tanto, está diciendo que eso que están haciendo es bien. Y la gente entonces dice, pues vamos a hacer lo mismo. Ese es el escándalo. Para que no ocurra eso, que reciban la comunión o en privado, o en una iglesia donde nadie les conozca, que tengan esa situación. Nada más, queridos hermanos.